en action. Integración continua es lo que vamos a ver ahora. No, despliegue continuo. Un poco de lo mismo. Si os dais cuenta, la industria ha hecho un esfuerzo para ir poco a poco sacando a los humanos de los ciclos que es el dominio de las máquinas. ¿Vale? Podéis pensar que las máquinas de Matrix son las que están urdiendo estos cambios, pero en realidad no. Es que cuando los humanos nos ponemos a hacer cosas repetitivas, lo hacemos lamentablemente mal. Entonces salen errores. Entonces, un proceso de despliegue manual que ocurre una vez cada 6 meses será una crisis. No os preocupéis, que será una crisis. Y si no la habéis vivido, es que no habéis vivido. ¿Vale? Cuando las cosas son difíciles, lo mejor es hacerlas lo más frecuentemente posible, porque así conseguiremos que sean fáciles. Así limaremos todos los problemas que tengan. Entonces, automatizar el despliegue es clave para que nuestras vidas sean más sencillas. ¿Vale? Si no, cada vez que hagamos un despliegue será un dolor. Así que qué mejor que hacerlo cada 11,3 segundos, que es como lo hace Amazon. Sabéis, ¿no? Amazon tiene un despliegue cada 11,3 segundos de media. Ese es el objetivo. ¿Vale? Y así, un despliegue no es un problema, porque está todo trillado. Y cuando surja el mínimo problema, se arregla y se sigue como si tal cosa. El primer paso para que esto sea una realidad es los sistemas de control de versiones, que llevan ya 30 años más o menos entre nosotros. Bueno, no hace tanto, en alguna empresa donde yo trabajé, pues no había sistema de control de versiones y se tenían copias de las carpetas y cada vez que se hace un cambio se hace una carpeta. Bueno, pues luego llega el CVS, llega el Subversion, llega Git y las cosas cambian de sobremanera. Bueno, pues ese fue el primer paso. Sin eso no se puede construir nada automáticamente. ¿Vale? Si lo que tienes son carpetas que el humano solamente es el que entiende la semántica, pues guardado. Pero ya afortunadamente todo el mundo asume que si no tienes un sistema de control de versiones, lo estás haciendo mal. Y tienen razón. Ayer hablamos de integración continua. Integración continua es un concepto que surge del manifiesto ágil, o sea que es bastante anterior a lo que ahora llamamos DevOps, que es algo que lleva 7 años, como el que dice. Entonces, cuando cogemos los conceptos de los que hablamos ayer de integración continua y queremos ir un paso más y llegar a producción, no solamente que los artefactos que se generen en el ciclo de desarrollo se produzcan automáticamente, sino que queremos que además podamos llegar a producción, pues hace falta involucrar al agente de operaciones, de forma que ambos dos equipos lleguen a dar una solución automática de despliegue, ¿no? Lo cual no es it's not a small feat, como todos sabremos. Porque si no os habéis dado cuenta que hasta ahora de que el problema es cambiar la opinión de la gente y que trabajemos mejor como humanos y que esto es una guerra constante, pues es que tampoco he vivido todavía. Porque aquí todo es muy bonito, en las transparencias es maravilloso, todo está soportado. Pero cuando llega uno a una organización e intenta hacer cambios, es cuando los egos luchan, aparecen y... Bueno. Nuestro objetivo es conseguir el continuous deployment, que es conseguir que en cuanto uno hace un poco de código que tiene buena pinta, automáticamente pase por la churrera y ¡hala!, a producción. Sin más. Con eso minimizamos muchísimo dolor. Y eso le beneficia tanto a las empresas grandes como a las empresas pequeñas. Si habéis trabajado en una startup, tenéis la experiencia de que hacéis de todo y no hay horas en el día. Y no hay fines de semana, y no hay navidades. ¿Vale? Y si no lo habéis vivido, pues bueno. Entonces, claro, si la máquina os hace el despliegue automáticamente, pues es una cosa menos de la que tenéis que preocuparos. Es decir, venga, hay que hacer el despliegue. Venga, chicos, están listos a ver si se rompe algo. Es algo que no queréis. No es algo que es lo que queréis invertir vuestro escaso tiempo. Seis grandes, seis pequeños. Tenemos una noción que es la de continuous delivery, que es una versión un poco más reducida del scope de continuous deployment, en el que dices, bueno, sí, yo tengo la capacidad de desplegar tan a menudo como quiera, pero no lo voy a hacer siempre que quiera, no lo voy a hacer siempre, lo voy a hacer cuando el manager me diga, venga, sí, ahora.
porque estamos preparando la release de esta nueva feature y queremos esperar a que el marketing diga ok. Tal. Bueno, pues podéis pensar que es una forma de solucionarlo, que es decir, bueno, hacer que el sistema sea un poco más tonto y que no funcione tan automático y dependamos de que el manager nos diga el ok, o podéis utilizar técnicas como el feature switches, que el señor Fowler también describe en su blog maravillosamente, que nos sirven para lo mismo. Tú puedes tener continuous deployment que vaya a producción, pero esa funcionalidad no va a estar visible a los usuarios. Eso se gestiona con un panel de control, de forma que cuando el agente el manager, el responsable, el product owner, decida que es el momento, le dará un botoncito o hará un curl. Y entonces esa funcionalidad empezará a ser visible por los usuarios. ¿Vale? Se puede hacer las dos cosas. No hace falta decir no despliego para que no se vea un feature. Se puede tener features en producción que no sean visibles nada más que para los desarrolladores. ¿Vale? Es así como se hace en los sitios potentes. Ahora requiere más trabajo, obviamente, pero es que la potencia que tiene es maravillosa. En esta traspa se resumen las diferencias entre los tres conceptos, pero creo que con lo que hemos dicho nos vale. Vamos a ir a esta más interesante. Bueno, y esto es lo que acabo de contar. Esta. Vale, vamos a hablar de estrategias de despliegue automático, porque está muy bonito decir que lo haga la máquina y dice, a ver, ¿cómo? Las máquinas no son dioses. Hay que dar una estrategia. Entonces, una estrategia básica es lo que se llama Blue-Green Deployment, que consiste en desplegar todo tu stack nuevo, la nueva versión, en un stack paralelo al de producción. Imagínate que tu stack de producción es el Blue. A ver si lo estoy diciendo bien, voy a decirlo igual que lo tengo en el ejemplo. Sí, el stack de producción es el Green, es decir, nuestras máquinas que están corriendo están sirviendo a nuestros usuarios y eso lo llamamos Green. Y ahora vamos a probar la nueva versión. Pues desplegamos un set paralelo de máquinas físicas o virtuales, tal como depende cómo lo tengamos en nuestro sistema, y metemos ahí la nueva versión. Y todo está delante de un balanceador. Entonces, cuando está desplegada la nueva versión, ¡pam!, cogemos el balanceador y apuntamos al nuevo despliegue, al Blue. ¿Que va todo bien? ¿Que los usuarios están felices, las métricas están ok? ¿Me fío? Pues ya puedo coger el viejo y considerarlo para desplegar el nuevo feature cuando llegue. ¿Que no? ¿Que se ha roto algo? El rollback es trivial. Lo que tengo que hacer es coger el balanceador y apuntarlo al antiguo. ¿Vale? Es que está muy bien, esto funciona siempre. ¿Qué problema tiene? Estamos teniendo el doble de capacidad de lo necesario para atender a nuestros usuarios. Y eso pagar el doble, pues a veces no es divertido. Siempre. Escrito. Y hay que mencionar también que todo está muy bonito cuando estamos hablando de servidores stateless, pero cuando tienes una base de datos, pues esto del Blue-Green Deployment tiene su miga también. O sea, si tus cambios requieren cambios en el esquema de la base de datos, pues tienes que orquestarlo en fases. Primero tienes que hacer un cambio en el esquema de la base de datos para que sea capaz la base de datos de tratar con los datos de la versión antigua y de la nueva, y luego ya haces el despliegue de la aplicación, del cambio en el código de la aplicación. Entonces es un poco más puñetero, pero está estudiado también, está descrito, se puede hacer. Otra técnica interesante para esto del continuous deployment es lo que se llaman servidores Phoenix. Los Phoenix son unos animales, unas aves mitológicas que eran capaces de desaparecer en llamas y de sus propias cenizas volver a resurgir. Esto es un patrón muy importante porque la alternativa es lo que se llaman servidores snowflakes, o copitos de nieve, que son muy bonitos en las fotos, pero cuando te toca tratar con ellos es un dolor de muelas. ¿Por qué se llaman snowflakes? Porque no hay dos iguales.
Cuando tienes servidores que has mantenido de forma o bien manual o bien parcialmente manual, después de un cierto tiempo hay divergencias. Y podéis decirme, bueno, yo es que uso Puppet, o uso Chef, o uso Ansible. Sí, pero ¿tienes acceso por SSH? Sí, pues entonces te garantizo que antes o después alguien habrá entrado, porque habrá habido un fuego y habrá tenido que arreglar algo, y habrá tocado el etc host y habrá metido una entrada tal y cual. Y eso no está no está registrado en el Chef, ni en el Puppet, ni en el Ansible, ni en nada. Con lo cual, eventualmente, eso os morderá. Entonces, para garantizar que eso no os muerda nunca, lo que podéis hacer es desplegar vuestros servidores a partir de una plantilla base que cuidéis con mucho cuidado y con procesos automáticos también, cada vez que tengáis que hacer un despliegue nuevo. Entonces ya no hay posibilidad ninguna de que alguien haya entrado por SSH y haya cambiado cosas que estén fuera de vuestro control. ¿Vale? Estupendo, de nuevo, esto es muy bonito, pero tiene también su coste. ¿Cuál es el coste? Por la parte del económico, el tiempo. Cuando tú haces un despliegue con esta estrategia de Phoenix, cada vez que despliegas una nueva versión tienes que desplegar los servidores desde cero. Y entonces eso añade un tiempo que puede ser, si son máquinas físicas es un poco mayor, si son máquinas virtuales es un poco menor, pero estás pagando. Aquí nada es gratuito. De nuevo, el ingeniero tiene que tener un conjunto de herramientas en su bolsillo, en su cinturón, y usarlas cuando les parezca. Y tenemos que mencionar también los canary releases. He puesto tweet porque no me daba tiempo a escribir la traspa completa, así que bueno, os lo cuento. ¿Sabéis lo que es un canario en el contexto de las minas? ¿Sí? Vale. Se utiliza en muchos contextos este patrón. Esto es un patrón, ¿no? Dices, pues, lo que originalmente se usa en el contexto de las minas se puede usar también en el contexto legal. No sé si lo conocéis en el contexto legal, pero es muy divertido. En el contexto legal se hacen de la siguiente manera. Una empresa dice, yo tengo unos principios y entonces me adhiero a ellos. Y pongo una parte de mi sitio web, pongo un documento legal que digo que no voy a hacer esto. Y en un momento dado llega al departamento de DOJ, se me sale la palabra, ¿cómo se llama? Ministerio. Pues cualquier entidad legal con suficiente poder, y le obliga a liberar información sobre los usuarios, que en su documento decía, nosotros no liberaremos información sobre nuestros usuarios. Y se lo obligan porque llegan con la chapa y una orden judicial y se lo tienen que dar. Y entonces, pues, esta empresa, como no puede anunciarlo porque encima les están obligados a firmar que no pueden decir nada, pues lo que hacen es que cogen y quitan el canario. Y como tienes un montón de gente que está escrutinando los cambios en el sitio web, la gente dice, mira, acá han quitado el canario. El canario la has pachurrado. Bueno, perdón por el off topic, pues vamos a hablar de los canarios cuando vamos a despegar máquinas. En este contexto, lo que vamos a hacer es algo muy parecido al blue-green, pero con una salvedad. En vez de coger y desplegar un clúster entero que va a dar soporte a todos nuestros usuarios de golpe, vamos a pensar que nuestra plataforma es un poco más fluida, más dinámica, más escalable. Ya habéis visto Rancher, ya habéis visto que tenéis un montón de contenedores que pueden estar escalados. Así que imaginad que en vez de desplegar un clúster completo, que sería el modelo del blue-green, desplegamos un clúster reducido, mínimo, con toda la funcionalidad, pero que no va a ser capaz el solito ni de coña de dar soporte a toda la cantidad de usuarios que tenemos. Bueno, pues lo que hacemos es que con un balanceador le damos un pequeño porcentaje del tráfico total. Y observamos a ver qué pasa. Es nuestro canario. Está en la jaulita y el hombre, no, pip, pip, pip. Y de repente llegan los 3 millones de usuarios y el tío ahí, pip, 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 y aguanta. Y dices, de puta madre. Entonces, pues dices, esta versión funciona. Pues entonces empiezas a propagar ese cambio al resto de empiezas a reemplazar los contenedores con la versión antigua del servicio con la versión nueva, porque ya has probado que efectivamente aguanta carga como tú esperabas. ¿Que no aguanta la carga? Bueno, pues has jodido a un 3% de los usuarios durante 10 minutos, pero el resto ni se ha enterado. Entonces, mejor 3% que 100%. Pero esto es así. ¿Vale? Y esta es la estrategia del canario. Y seguro que surgirán más a medida que pase el tiempo, porque esto está empezando, como quien dice, y seguro que podéis adaptar, modificar e hibridar las que existen para adaptarlo a vuestras necesidades.
Bien, pues ahora lo que vamos a cubrir, intentaré no extenderme mucho porque no es algo que nos vaya, no vamos a necesitar mucho para la práctica, pero bueno, que cubráis los conceptos y que eso lo considero importante, son las herramientas de integración continua y despliegue continuo. Adicionalmente, gracias. Adicionalmente, en la que vamos a usar para la práctica, que es Jenkins. Y la estrategia que vamos a utilizar para realizar nuestro pipeline de despliegue, que no es la que probablemente hayáis usado hasta ahora cuando usáis Jenkins o GoCD o el que sea. Una herramienta CI/CD que vayamos a utilizar generalmente son todas iguales. Cumple una serie de funciones muy elementales. Es un servicio que, lo comentábamos ayer, monitoriza el repositorio de código en el que hacemos los commits. Cuando detecta un cambio, ejecuta una serie de tests. Si algo va mal, nos va a avisar lo antes posible de lo que ha ocurrido. Y adicionalmente puede tener funciones como monitorizar la calidad del código, automatizar el proceso de despliegue, que vamos a ver. Y entre las más conocidas se encuentran las que veis ahí. Bueno, hay muchas más, pero bueno, Hudson Jenkins, que es la que vamos a utilizar hoy, Buildbot, GitLab, GoCD, Travis, que también es muy popular, Concourse, e incluso Microsoft tiene una en Team Foundation Server. ¿Vale? Nos vamos a centrar en Jenkins, como os decía. Fue desarrollada en Sun Microsystems, cuando todavía era Hudson. Eventualmente Oracle compró a Sun, como todos sabéis, y muchos proyectos, pues simplemente los desarrolladores no vieron claro el camino y decidieron forkearlo y seguir por su propio camino. Este fue uno de ellos. Eventualmente la masa de usuarios y desarrolladores está trabajando en Jenkins con una notable diferencia. Hudson prácticamente a día de hoy podemos decir que está abandonado y de hecho lo ha abandonado al Apache Foundation y el último commit es de hace un año, una cosa así, o sea que, sin embargo, Jenkins sigue muy vivo. Tiene commits y tiene nuevos plugins todos los días. Los conceptos de Jenkins que vamos a ver un poquito por encima, bueno, pues el SCM, de dónde sacamos el código que vamos a probar. ¿No se escucha bien? ¿Ahora mejor? Okay, gracias. El SCM, dónde guardamos nuestro trabajo, dónde vamos a guardar el código que vamos a probar, que vamos a desplegar eventualmente. El concepto de steps, que serían me gusta mucho hacer analogías con Legos, pues serían los bloques básicos con los que vamos a poder generar nuestras tuberías. Proyecto, también llamado job, antiguamente. Bueno, lo veréis también referenciado como trabajo hoy en día, aunque ya digamos que project es la denominación que predomina. Son las tareas ejecutables que controla Jenkins. Al final es un servidor de automatización, recordemos lo que decíamos ayer. Lo que hace es ejecutar tareas automatizadas en función de una serie de condiciones. Pues esto sería su unidad de gestión de esas tareas. Esas tareas, por supuesto, tienen que dar algo a cambio de lo que están haciendo. Pues por un lado van a ser los artefactos, que es los objetos de salida, que es lo que luego vamos a utilizar para guardarlos, almacenarlos o ponerlos en producción. Y adicionalmente nos darán notificaciones. Eso lo veremos también después. Los pipelines es una versión superior de los proyectos que permiten gestionar de forma global el ciclo de vida del software que estamos trabajando con él. ¿Vale? Para poder hacer esto, como comentábamos ayer, que la interfaz web es un poco antiágil para algunas acciones, bueno, para todas, pues los desarrolladores implementaron un DSL basado en Groovy. Si conocéis Groovy, pues más o menos conocéis el DSL, con algunas excepciones. No está completo, o sea, es un subconjunto. Y eso permite conseguir que nuestro pipeline sea código dentro de nuestro repositorio, versionable. Y lo vamos a ver también hoy en la práctica. Vale. Estructura de la construcción de Jenkins se basa en un maestro y n agentes. El maestro es el que ejecuta el proceso principal de Jenkins, sin más. Y en los despliegues óptimos no debería hacer nada más que no sea eso. ¿Vale? Por ejemplo, hoy por simplicidad en la práctica, además es el que
invoca a los pasos para que se construya tal, pero en realidad eso deberían de hacerlo los agentes. Veremos también el concepto de construcciones distribuidas. Los agentes, antes llamados slave, ahora ya, imagino que por temas de ser más correctos, pues no se les llama esclavos, se les llama agentes, son sistemas que ejecutan proyectos que le encarga el maestro. Pero en realidad son sistemas muy sencillos, como veremos. Con un SSH nos vale, ya Jenkins se encarga de lo demás. SSH, no hay que instalar un Jenkins, me refiero, y las herramientas que vayamos a utilizar. Veremos las ventajas de esto después. El ejecutor es cada una de las colas en las que Jenkins acepta trabajos. Por omisión vienen 2, y cada agente por omisión también tienen 2, pero es configurable. El workspace es un directorio desechable donde se hace el trabajo. Es interesante que sea desechable para que no tengamos, igual que el tema de guerra de tests, pues guerra de compilaciones. Si dejamos objetos construidos que no queremos, pues lo interesante es que antes de la siguiente iteración los borremos. ¿Recordáis que ayer en la práctica marcábamos delete workspace before run? Pues es para eso, para evitar que las cosas puedan ser falseadas con eventos del pasado. Y luego está el concepto de estabilidad de la construcción y completitud de la construcción. Se refieren a la estabilidad. Si el proyecto se ha construido y los tests han pasado, el proyecto es estable. Maravilloso. Pero si han pasado, si se ha construido y no han pasado los tests, lo dejamos como inestable. Pero el proyecto ha construido. Y el segundo concepto es eso. ¿Lo hemos conseguido construir o ha dado un fallo? Eso es la pelotita roja y verde que veis en el lado izquierdo del resultado. Tipos de proyectos hay muchos. Por omisión, el más usado es freestyle, porque eso es lo que, como visteis ayer, es dar unos pasos a mano y demás. Pero a través de plugins se pueden hacer proyectos específicos pues, para Maven o para lo que sea. Pipelines, que los vamos a ver con la práctica de hoy, que son lo que os decía antes, para gestionar con un DSL todo el ciclo de vida. Proyectos externos, nos puede servir para monitorizar cosas que tengamos corriendo en otra máquina, vía Crontas, por ejemplo, lo podemos incorporar en nuestro radiador de información. Podemos hacer proyectos multiconfiguración, que es esencialmente que tú le das el repositorio y una tabla de opciones y él te ejecuta todas las combinaciones posibles. Y el pipeline multibranch, lo mismo. Tenemos un repositorio que tiene 3 ramas que queremos probar, pues las suministramos y él... No vamos a ir por esos caminos para hacer la práctica de hoy, luego veremos por qué, pero tiene estas facilidades ya incorporadas. O bien, si no lo tiene instalado por omisión, siempre vía plugins, que plugins hay a expuertas. El proyecto Freestyle es el más usado, no voy a pararme mucho. Se define en la interfaz gráfica clicky usando pasos. Los pasos, más allá del shell script que vimos ayer, hay muchos otros tipos. Una vez más, agregando plugins se pueden agregar diferentes tipos de pasos. Y lo podemos invocar manualmente porque el SCM nos haga un webhook, como probamos ayer. En fin, y luego tenemos la parte importante, que es todo manual y es, como ya visteis ayer, pues lento de agregar, las acciones de después de construir. ¿Qué queremos que nos revuelva información? ¿Qué queremos que haga con los artefactos? Etcétera. Los pipelines es donde está el valor real. Importante eso, nos permite definir el ciclo de vida completo de la aplicación y es lo que nos posibilita hacer el despliegue continuo eventualmente. Están disponibles ya como ciudadano de primera clase de Jenkins, no como antes que era un plugin externo y demás, sino que ya se considera desde la 2.0 algo completamente nativo de Jenkins. Y a diferencia del paso de los freestyle, que son steps de un tipo o de otro, aquí hay más conceptos. Tenemos steps, nodes y stages. Vamos a ver qué es cada cosa. Bueno, el último punto es que la gracia de meter esto en DSL permite que algunas instalaciones de Jenkins se puedan desplegar como un servicio. Cada desarrollador tiene su Jenkins, ¿vale? En realidad, a la interfaz no va a tener que entrar casi nunca, porque todo se hace vía su repositorio de código, ¿vale? Las características del pipeline son básicamente esas 4. Es durable, porque tiene que resistir cuando el Jenkins se nos muere. Recordemos que es un proceso en última instancia, se puede morir por lo que sea, o podemos reiniciar el server, o se nos puede caer el server. Con un freestyle no pasa eso, con un freestyle se muere y se muere, se acabó. Es pausable, nos puede interesar pausarlo, sobre todo de cara a integrarlo con otros requisitos, como pues, enlazar con otro pipeline que venga por otro lado, hacer forks, etcétera, etcétera. Y es extensible, también soporta los mismos plugins, bueno, y otros más, claro, lógicamente específicos, para definir su estructura. El paso, el step, sería comparable al del freestyle, y lo que hace es
eso, una tarea puntual, ya está. El node hace dos acciones. Reserva la build queue, el ejecutor necesario para ejecutar los pasos, y crea un workspace, un directorio de trabajo para poder luego trabajar dentro. El stage es una parte de separación lógica. Eso sirve para que el pipeline podamos separarlo en fase 1 hacemos esto, fase 2 hacemos esto, fase 3, fase 4, etcétera, y luego lo veamos en un wallboard, que lo vamos a ver también ahí. Tiene parámetros para lógica más avanzada, como bloquear el paso con el que esté en ese momento, reordenarlo, poner una etiqueta, y a la misma vez pues es eso, es un conjunto de stages lo que vamos a trabajar, ¿vale? Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que es un pipeline, un hello world en un stage con un nodo y un binario que vamos a ejecutar, ya está. Las construcciones distribuidas, que lo que os decía de maestro y agente, es una de las partes más potentes de esta arquitectura, y es que en lugar de hacerlo todo en el servidor maestro, lo que hacemos es ceder la parte de trabajo correspondiente a algo que nos interese específicamente a un agente que sea especializado en el respecto. Por ejemplo, si yo quiero probar cosas de Python, no tengo que instalar Python en el servidor de Jenkins. Tendré un agente especializado con Python. Tendrá una etiqueta y le diremos, los proyectos de este DAL, le ponemos la etiqueta Python y se irán a los nodos agentes con Python. ¿Vale? Se pueden desplegar en casi cualquier sistema operativo los agentes, porque en realidad es un proceso muy sencillito lo que corre dentro. De hecho, aunque tengamos conexiones SSH, nos vale. Se puede instalar hasta en Windows, de hecho, para aquellas pruebas que requieran un entorno de Windows. Se pueden desplegar en entorno cloud, se pueden desplegar en contenedores, en fin. Y son la clave para conseguir una arquitectura escalable. Si todo tenemos que meter en un servidor solo, vamos mal. Y las pruebas automatizadas, que también están igual que lo vimos ayer, Jenkins soporta la integración con las herramientas de construcción automatizada, y no voy a pararme mucho, lo vimos ayer un poquito, y bueno, pues eso, soporta test de unitarios, test de integración, funcionales, etcétera. Y aunque Jenkins es capaz de hacer estos procesos, no lo vamos a usar su integración, lo vamos a hacer nosotros desde fuera. ¿Vale? Pues, preparaos. Vamos a ello. La práctica. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Poner en producción los microservicios que habéis estado viendo a lo largo de este curso en nuestro Rancher. ¿Vale? Desde nuestro repositorio a nuestro Rancher. Entonces, para hacerlo más asumible y más digerible, hay que hacerlo en 3 pasos. El primero, pasaremos los test unitarios. Si pasan, construiremos el artefacto y lo subiremos a GitHub. Ese sería el stage 1 del pipeline. Segundo stage, levantaremos ese objeto que hemos creado, intentaremos pasar los test de aceptación y, si todo va bien, lo subiremos a hubdocker.com una vez construido el contenedor. Además, adicionalmente, en todo este proceso hemos dejado tagueado en el paso 1, que se me olvidó decirlo, en qué estado está nuestra release, nuestro SCM, nuestro código fuente. Es decir, esto es nuestra release, la versión que esté definida en el microservicio. Y en el tercer paso, lo que haremos es, ya que tenemos los dockers publicados en Docker Hub, los empujaremos a Rancher y le diremos a Rancher, oye, levanta un servicio con este contenedor y ponlo en producción. Como veis, el ciclo completo. Desde que tenemos el código hasta que lo enviamos a producción con un solo paso. Bueno, con un solo proceso. ¿De acuerdo? Bueno, no pretendemos que todo lo que está envuelto en esos pasos lo hagáis ahora y en el rato que nos queda. Es bastante largo y tiene su recorrido. Como pusimos aquí, tenemos trabajadores esforzados que nos han ayudado a terminar todo esto, y los Docker files están disponibles por si os perdéis. Tienen acceso a la interfaz web del Rancher. Entonces, le pedimos el correo electrónico para quitárselo, o bien le damos solamente un token y con ese token que lo hagan todo. Como ves. Como veas tú. Es tu plataforma, me da igual. Si necesitan ver la web, o les ponemos la web aquí. Es una opción. Ponemos la web aquí. Entonces distribuimos la clave del token. Vale, perfecto.